Dios les bendiga en esta preciosa hora. Vamos a leer Génesis capítulo 1 a 3, que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Una vez más, versículo 1 que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos fueron creados por Dios. Nos da una referencia al poder de Dios y qué tan grande Dios es. Qué tan grande Dios es. Amén. Cuando el hombre, con sus herramientas de tecnología, aleluya, vea allí arriba en los cielos y vea el universo, una nota, qué tan hermosa y expansiva todos los cielos son. Entonces estamos viendo los cielos arriba. Qué tan hermoso es el poder y la grandeza de Dios. Cuando nosotros miramos la tierra, nosotros veamos mucho más cerca la belleza de Dios. Claramente. Y nosotros tenemos una idea que Dios puede estar muy lejos de nosotros o puede estar muy cerca a nosotros. Pero cuando Él creó las cosas de la tierra, es que Dios mismo quiere estar a nuestro lado. Pero más de eso, adentro de nosotros, aleluya, Él creó la tierra para un hogar para el ser humano, pero también un lugar donde llegaría un día Él, aleluya, a vivir con el ser humano. Y también después de su sacrificio, de dar su vida en la cruz de Calvario, eso es el Hijo de Dios. Él iba a entrar en el ser humano y vivir con él, aleluya, en su corazón. Y reinar adentro de su vida. Oh, qué tan hermoso es cuando nosotros servimos a nuestro Dios. Nadie realmente conoce cómo Dios puede estar siempre viviendo. Eso en nuestra mente es muy difícil saberlo, pero necesitamos la fe en que a creerlo que Dios siempre ha existido en el principio, aleluya, en el principio de la creación del cielo, la tierra, pero Él no tenía principio. Él es el principio de todo. Aleluya. Entonces, para eso, para entender eso es muy difícil porque nosotros no podemos, es muy difícil comprenderlo, como Él no tenía ningún principio como nosotros, pero Él es diferente. Él es uno, no hay nadie como Él. Y Él es lo mejor que todos. Amén. Aleluya. Entonces nosotros ahora sabemos, como cristianos, que Él siempre ha existido.
Pero para poner esto en nuestra mente es muy difícil. Él también creó los ángeles de los cielos, pero no tenemos aquí en Génesis una, una orden de cuándo Él creó los ángeles, porque no dice específicamente cuando Él creó los ángeles aquí en Génesis capítulo 1. Aleluya. Pero um, debían de ser creados antes que creó Dios a Adán y Eva, porque uh, Eva estaba allí enfrente de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y allí estaba Satanás. Y él ya estaba en contra de las cosas de Dios, aunque en el principio nosotros sabemos que Él fue creado perfecto como todos los ángeles en los cielos y como el ser humano, Adán y Eva también. Pero había algo que había pasado, entonces nosotros sabemos que ese tiempo que Dios creó los ángeles era anteriormente que Él creó a Adán y Eva. Aleluya. Y podemos decir mucho más antes, porque tenía que ser muchas cosas que sucedieron, aleluya, antes de estar allí en el huerto de Edén en frente de Eva. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces uno llega con esa idea que era mucho, mucho más antes de la creación de Adán y Eva. Entonces, Génesis 1:1, eso no tiene un tiempo, solamente dice en el principio. Y nosotros no sabemos exactamente eh, cuándo era. Aleluya. Según lo demás. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tenía que ser un tiempo para Lucifer como el ángel a cambiar su mente, persuadir a muchos ángeles a, llegar a estar, llegar a ser en contra de Miguel y sus ángeles y el trono de Dios, y quería él mismo el trono de Dios. Para la batalla almo, de las almas del ser humano, ya pasó unos 6.000 años. Entonces, si nosotros pensamos que la situación en el cielo con la guerra del cielo había pasado 6.000 años también anteriormente, eso sí podría ser, pero no sabemos. Solamente cuando llegamos al cielo, aleluya, vamos a saber algo de eso. Aleluya. Pero ellos fueron creados y creo que Dios los puso todos en el cielo para su hogar allí. Y después que había esa guerra en el cielo, los cielos, uh, ya no después había lugar para ellos que estaban en contra de Dios y fueron lanzados afuera de los cielos y fueron lanzados a la tierra. Y allí se encuentra Satanás, o como eh, en el principio y en el huerto de Edén, como el serpiente. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Satán quería conquistar los cielos. Y eso es como él quiere hacer aquí en la tierra también con los seres humanos. Él quiere conquistar todos los seres humanos. Aleluya. Pero el ser humano tiene un salvador. Y uno que puede proveer. Él dio su vida y dio su vida para el ser humano, para que los seres humanos se pueden ser salvos. Aleluya, por medio de él mismo que creyó a ellos. Él vino a salvar a nosotros. Aleluya. Eso sí es muy bonito y precioso. La diferencia entre el gran amor que Dios tiene para nosotros comparado al hecho que Satanás quiere forzar y influenciar, conquistar el ser humano a servirlo a él. Y que Satanás quiere que el ser humano sea un esclavo a él. Es una gran diferencia entre eso y Dios que, como Jesucristo, está tocando a nuestro corazón. Permíteme entrar. Él no está forzando. Él en el principio dio al ser humano un voluntad, pero Satanás quiere quitar la voluntad y forzar el hombre a servirlo a él como si, esclavo. Aleluya. Entonces, solamente en la eternidad el ser humano puede llegar a ese entendimiento. ¿Qué es lo que Dios hizo para el ser humano? En su misericordia y su amor para él. Aleluya. Vamos a leer versículo 2 una vez más, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dio Dios, pues, versículo 2, solamente 2. Aleluya. Algunos aún ha dicho, entre el versículo 1 y 2 hay un tiempo muy grande. ¿Y por qué el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué es lo que pasó? Porque nosotros veamos que Dios creó dos cosas. Uno es los cielos, el otro es la tierra. Pero no dice que los cielos era desordenada y vacía, sino que solamente la tierra desordenada y vacía. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué los cielos es completamente perfecto, pero la tierra está desordenada? ¿Cómo puede ser desordenada si creó Dios la tierra también? Algo creo que había pasado. Aleluya. Y eso podría ser con la guerra entre los ángeles del cielo. Amén. Entonces podría ser que entre el versículo 1 y versículo 2 había esa gran batalla, esa gran guerra. Si este es el caso, puede ser que la tierra en el principio fue creado perfecto, como Dios hace las cosas perfectas. No solamente los cielos eran perfectos, sino que la tierra
Pero algo había pasado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nosotros veamos que había un chaos, un, un desorden allí en versículo 2. Puede ser que la guerra era antes de eso y que después de esa guerra los demonios fueron uh, arrostrados a la tierra o los ángeles caídos fueron arrostrados. Dios quitó ellos desde el cielo y pusieron ellos en la tierra. Aleluya. Arrostrados a la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la tierra en ese tiempo fue desordenada y vacía y solamente había sobre la tierra las aguas y tinieblas. Pero allí en los cielos todo es perfecto. Hay luz en los cielos. Una gran diferencia. Ahí en la tierra hay tinieblas, pero en los cielos hay luz. Dice después de que Dios creó la luz, claro. Pero cuando yo creo que los cielos podrían ver, aleluya, porque eso es lo que creo. Aleluya. Pero cuando dice sobre Dios creyó la luz, eso creo que era para la tierra. Amén. Aleluya. El diablo fue um, destruido desde de su hogar en el cielo y ya no podría estar más allí. Entonces una pregunta puede ser, ¿por qué fue que Dios decidió no darnos los detalles de todas las cosas aquí en Génesis? Con la, la guerra angélica, en vez de eso, Él lo puso en Apocalipsis, en lo final. Aleluya. Solamente Dios sabe por qué Él decidió hacerlo así. No permitiendo el ser humano a entender eso hasta mucho después. Y aún podemos decir que los discípulos de Jesucristo no tenían ellos esa enseñanza de esa guerra en los cielos hasta que Juan, el apóstol Juan, había recibido eso para ponerlo en Apocalipsis y ellos pusieron esto en la Biblia. Pero eso fue después que Pablo murió, después que todos los demás apóstoles habían morido. Ellos no habían leído Apocalipsis. Aleluya. Entonces, durante el Testamento, en el Antiguo Testamento, ese periodo, y aún en el Testamento Nuevo, durante todo ese tiempo, no estaba allí esa cuenta de la guerra celestial hasta que Dios lo dio a el apóstol Juan. Y fue como el último libro que escribió para ponerlo
en el Nuevo Testamento. Aleluya. En cualquier caso, la tierra en versículo 2 estaba desordenada y vacía. Para tener forma, eso significa que tiene eh, como uno puede decir que algo en esta vida, como este celular, este smartphone, tiene, nosotros sabemos qué forma es cuando nosotros lo veamos, pero la tierra no tenía forma. Aleluya. Eso es porque era agua alrededor de toda la tierra. Agua no tiene forma. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces alrededor de la tierra había agua sobre todo. Y eso es porque la tierra no tenía una forma, porque el agua estaba sobre la faz del abismo. Aleluya. Y nada estaba viviendo sobre la tierra o en el agua. Nada estaba viviendo allí. Solamente nosotros sabemos que los ángeles caídos estaban allí en tinieblas, pero no había algo físico que vivía. Aleluya. No había la vida. El agua estaba allí, pero más de eso no había algo que vivía. Aleluya. Había tinieblas cubriendo toda la tierra. Eso era la condición del mundo, porque yo creo que debido a esa gran batalla, esa gran guerra. Aleluya. Versículo 2 expresa el hecho que el agua no solamente estaba cubriendo la tierra, pero era profundo, era muy profundo. Pero ahí adentro no hay vida. No había ninguna criatura, no había vegetales, nada. Aleluya. Solamente había una profundidad de agua allí. La pregunta puede ser si la guerra de los cielos estaba entre versículo 1 y 2. Sigue. ¿Cuánto tiempo era para llegar a versículo 3? Porque versículo 3 dice que empieza el día 1. Nos da un periodo de tiempo, pero antes de eso no hay mención del tiempo, de que cuánto tiempo era para la tierra para que llega a esa situación de tinieblas, no había vida y todo eso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 3. Versículo 3 que dice esto. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Aquí está hablando a Dios, hablando Dios a
dando su palabra. Claro que nosotros sabemos si es muy claro que Dios había creado los ángeles primero que la luz aquí, creo. Aleluya. Aleluya. Porque los ángeles tenían que tener una gran guerra. Aleluya. Y si es así, entonces Dios había hablado antes a los ángeles y Él los formó, los creó. Eran hijos de Dios. Tenía que hablarlos. Tenía que hablar a Miguel y sus ángeles a echar afuera los ángeles caídos. Tenía que hablar primero a los ángeles. Pero aquí en Génesis 1 no dice nada de eso. Lo que creo es que aquí es para el ser humano. Pero cuando él habló a los ángeles, no está escrito para nosotros a leerlo, sino que es cuando Dios puso todo en orden la tierra para que el ser humano pueda vivir. Entonces, él empezó a hablar y puso esto en la Biblia para que el ser humano pueda llegar a ese conocimiento cuando Dios empezó a hablar para preparar el lugar para el ser humano sobre la tierra. Pero anteriormente podría hablar con los ángeles, claro, pero no puso aquí en la Biblia sobre hablar, porque fue para ellos. Pero este es para nosotros. Por eso está escrito aquí. Aleluya. En cualquier caso, aquí dice que la luz fue creado por Dios y eso era para el ser humano y para los ángeles, animales y para todo lo que iba a estar sobre la tierra. Dios quería empezar a crear cosas sobre la tierra para preparar ese hogar y los cielos para que el ser humano podría ver aquí, ahí arriba también. Aleluya. Pero dio en el principio dominio a la tierra, dio eso a Adán. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Y primero de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Vamos a leer aquí. Primero de Juan, capítulo 1 y versículo 5 que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aleluya. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. ¿Cómo puede ser que no hay tinieblas en él si él está en todo lugar? No hay tinieblas. Pero esto es para las cosas que están sobre la tierra que los ojos que vean de nosotros, el ser humano, vean las cosas, no podemos ver esa luz de Dios, digamos, porque no es esa
luz, una luz física para el ser humano a verlo en esta manera. Aleluya. Entonces, ¿por qué si Dios está en todo lugar, por qué no hay luz en todo lugar? ¿Por qué hay una emoción de miedo a veces en la oscuridad? Dios está en todo lugar y el ser humano puede sentir la presencia de Dios, aunque Él está en tinieblas físicas. O sea, uh, si no hay luz, todavía puede sentir la presencia de Dios. Si hay luz, puede sentir la presencia de Dios. Vamos a leer versículo Isaías. Isaías uh, Isaías capítulo 45 y versículo 7. Aquí dice que formó la luz y creyó las tinieblas, que hago la paz y creyó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces, Él formó la luz y nosotros sabemos que Génesis 1:3, Dios creó la luz que el ser humano puede ver. Pero también dice, Él creó las tinieblas. Entonces, la verdad es que la presencia de Dios está en todo lugar. Él es el que creó la luz y las tinieblas para su propia propósito. Hay dos cosas que son notables aquí, dentro de estos versículos, que no dice que Dios creyó ellos, um, o sea que las tinieblas no dice que Dios creó las tinieblas ahí en Génesis capítulo 1, pero debía de ser creado, porque aquí en Isaías 45:7 dice que Él creó las tinieblas. Fueron creadas por Dios. Y nosotros podemos ver qué es la luz, qué es las tinieblas. Y también nos dice en Génesis capítulo 1 que Él creó las aguas. Pero debía de creer las aguas porque de Dios vienen todas las cosas. Aleluya. Todo tiene su origen en Dios mismo. Aleluya. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto está hablando de nuevo de Génesis 1, versículo 3. Hablando para que el ser humano puede entender lo que Dios hizo en el principio, en ese tiempo. Aleluya. Entonces uno nota que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Los ángeles, las aguas y las tinieblas también fueron creados. Pero debía de ser antes de Génesis 1:3, porque ya estaban allí y solamente podrían estar allí por medio del verbo de Dios o la palabra de Dios. Aleluya. Pero Génesis 1:3 empieza con
Dios creando la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Además dice primero de Juan 1:5 que Dios es la luz y ahí en él no hay tinieblas. Sigue que la luz que él creyó en Génesis 1:3 no es el mismo luz. Porque la luz que él creyó es algo que se puede ver. Pero Dios es invisible y no se puede ver a Dios. Entonces, cuando dice que Dios es la luz, y uno piensa que si Dios está en todo lugar, entonces debe de estar la luz en todo lugar. Pero Génesis 1:3 es una luz física que nuestros ojos pueden ver. Pero Dios es invisible y no se puede verlo a Él. Aleluya. Y solamente porque hay tinieblas en unos lugares, o sea, si nosotros estamos durmiendo y allí afuera hay tinieblas, o sea, no hay luz, no se puede ver, eso no significa que Dios no está allí, porque Dios está en todo lugar. Aleluya. Y significa que cuando Dios habla, aleluya, cuando Dios habla, Él habla y las cosas cambian. Amén. Dios tiene misericordia, Dios creó la luz. Versículo 4, si nosotros leemos versículo 4, nosotros podemos ver, aleluya, en el nombre de Jesús, Génesis 1:4, que dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz y las tinieblas. Y aquí está otra idea. Primero de Juan 1:5 dice que Dios es la luz, pero versículo 4 dice que vio, Dios vio la luz. Eso significa, claro, que era un, una luz física, pero no tenía algo espiritual. Aleluya. Solamente era una luz para el ser humano, para ver las cosas y, y llegar para hacer sus propias cosas durante el día. Pero la luz de Dios, aleluya, porque Él es la luz, uno puede decir que es una luz espiritual. Es como que la palabra de Dios es algo, sí podemos leerlo, pero sentir la palabra de Dios nos toca, o Dios nos toca, es algo espiritual. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces estamos muy alegres, aleluya, que Dios puede hacer todas las cosas para nosotros mismos, el ser humano, aleluya, a recibir algo bonito de Dios, aleluya, que Dios preparó a todo aquí para el ser humano, aleluya. Que Dios les bendiga en este precioso día.